con un momento. Finalmente, cualquiera sea el método utilizado para la determinación de la capacidad de apoyo de una fundación sujeta a carga excéntrica, debe tomarse en cuenta que la excentricidad origina que la distribución de presión por debajo de la fundación sobre el suelo no es uniforme. Los valores máximos y mínimos de la distribución de presiones están dados por estas ecuaciones. Tiene una fundación con un momento, lo que se produce es que debajo de la fundación se genera una distribución no uniforme una distribución trapezoidal para cuando la excentricidad es menor al ancho sextos, ¿ya? Y esta distribución trapezoidal está dada por estas ecuaciones, ¿ya? Donde la capacidad máxima en uno de los bordes de la fundación es esta ecuación, que es la distribución de la carga P en todas las dimensiones de la zapata, más 6 veces el momento entre el ancho al cuadrado dividido entre el largo, ¿ya? Esta ecuación permite calcular cuánto es la carga máxima que va a transmitir hacia un costado, debido a que el momento provoca una mayor presión hacia un lado. Y la carga mínima que se va a colocar es acá, ¿no? Es con el valor de la presión del esfuerzo vertical dividido entre las dimensiones del ancho y del largo, ¿ya? En estas condiciones se calcula la capacidad mínima y la capacidad máxima que produce una carga excéntrica. Y esto es posible cuando la excentricidad es menor al ancho sextos, ¿ya? Cuando la excentricidad es menor a este valor. Cuando la excentricidad es igual al ancho sextos, ¿ya? Lo que se produce acá es una carga triangular, ¿ya? Cuando el valor de la excentricidad es igual al ancho sextos, ¿ya? A la sexta parte de la dimensión. Lo que pasa con esta ecuación es que hay un Q máximo que tiene un valor y acá el Q mínimo igual a 0. Eso lo podemos demostrar con la siguiente expresión. Si es que reemplazamos que la excentricidad es igual a M sobre P, ¿ya? M sobre P y se reemplaza, digamos, esta ecuación con esta, se reordena. Ya estas ecuaciones son válidas también para el cálculo de la carga mínima, ¿ya? Entonces, cuando la excentricidad es igual a B sextos, ¿ya? Este término se vuelve 1, ¿no?
¿no? Y 1 menos 1 es 0, por lo tanto la capacidad mínima o la carga mínima que le llega al extremo de la fundación es 0. ¿Ya? Es 0. Entonces, la zapata, cuando la excentricidad es b sextos, está trabajando a compresión desde el principio de ancho de la fundación hasta el final. ¿Ya? Y la tercera distribución que se puede apreciar es cuando la excentricidad supera la dimensión de b sextos. Cuando pasa esto, la presión que se genera por debajo de la fundación sí es una carga distribuida, pero es una carga distribuida que contiene una parte que está a compresión, ¿ya? Una parte que está a compresión, y la otra parte empezaría a tracción, ¿ya? Es decir, que esta parte se levanta. Y en suelos, esta parte es, es bastante delicada, puesto que el suelo no trabaja esfuerzos traccionales, o sea, de tracción. Entonces, el diseño de la fundación es un mal diseño, puesto que la fundación tiene que trabajar en todo momento en condiciones de compresión. Por eso es que se exige que la excentricidad sea menor a b sextos para poder tener dos cargas a compresión, ¿ya? Para que trabaje el suelo. En un caso límite, la excentricidad tiene que ser igual a b sextos y ahí se garantiza que toda la fundación está trabajando a compresión, salvo en el extremo de esta fundación donde inicia a 0, pero ya cuando la excentricidad es mayor a b sextos, solamente hay una parte que trabaja a compresión y otra a tracción, ¿ya? Por lo tanto, es un requisito de verificación que la excentricidad sea menor a b sextos. De las ecuaciones anteriores se puede notar que cuando la excentricidad es igual a b sextos, la carga mínima, la capacidad mínima, la presión mínima es igual a 0, y más aún cuando la excentricidad de b sextos es mayor a b sextos, el Q mínimo es negativo, lo que implica que en el suelo empiezan a generarse esfuerzos de tensión. Por tal razón, y con el afán de evitar presencia de esfuerzos de tensión, es que se establece que el valor del módulo de elasticidad debe ser menor a b sextos. Finalmente, a partir de la ecuación 376, se determina que el Q máximo debe ser comparado a continuación con la carga segura de apoyo, que es el resultado de dividir la carga última obtenida a partir de cualquiera de los métodos desarrollados por un factor de seguridad adecuado. De tal comparación, uno puede afirmar que la fundación no alcanza la falla por capacidad de apoyo siempre que el valor Q máximo sea menor al valor calculado de capacidad segura de apoyo. ¿Ya? Y en el ejemplo 3.3 se presentan los métodos de Sharman, estos últimos dos que hemos visto, pero no vamos a entrar a detalle. Ya no vamos a entrar a detalle. A ver, ¿por qué método? No, aquí utiliza Haiger and Anders, que no lo vamos a hacer. Tal vez podrían ustedes resolver este mismo problema con el método de Merholm, Hansen o Besic, para ir practicando. Finalmente se presentan las correcciones por inclinación de la fundación y fundaciones soportadas en un talud, ¿ya? ¿A qué se llama un talud? Se llama a una
a una porción de tierra que tiene una inclinación. ¿Ya? Entonces, aquí se presentan las correcciones de Hans en 1970, donde para tomar en cuenta el factor de inclinación de la superficie, ¿ya? Se utiliza el término B, y el factor que considera el caso de una superficie de talud, agrega el factor G, seguramente de ground, y, y toma en cuenta estos ángulos, ya, los ángulos, para considerar el posible efecto de la inclinación de la superficie, el posible efecto del talud que está cercano acá, ya, con los ángulos con respecto a la horizontal de nu y beta, ya, si es que se toma en cuenta esto, la ecuación de Hansen es la misma, considerando estos dos factores en cada uno de sus componentes. Bueno, el factor del terreno y factor de inclinación de la fundación para el componente de cohesión, el Q asterisco y del peso del suelo. Para cada uno de estos términos se tienen los factores del terreno y los factores de la base inclinada, como se presentan aquí. Basic, por su parte, presenta sus propias ecuaciones tomando en cuenta la inclinación de la base y el talud de la base, ¿no? Y aquí presentan un ejemplo a modo de ejemplificar los métodos propuestos. Estas dos partes las estamos pasando rápidamente porque no vamos a entrar en detalle para el cálculo. Solamente ustedes tienen que saber que existen estos métodos y están ahí presentes junto con sus propias ecuaciones, junto con sus propias teorías, ¿ya? Esta parte ya la vimos, que era el criterio de la elección de la ecuación a utilizar para la determinación de capacidad de apoyo, Terzaghi para suelos cohesivos, fundaciones normales, Hansen, Meyerhof y Besic para todos, y Hansen y Besic cuando las fundaciones son de base inclinada o superficie de talud, o cuando el nivel de fundación y el ancho B sea mayor aún. Pero todos estos métodos los hemos calculado para un solo tipo de suelo. ¿Qué pasa cuando se tiene un suelo estratificado? Cuando el suelo por debajo de la fundación presenta diversos estratos, diversas capas con diferentes tipos de suelo y diferentes propiedades, ¿ya? Cuando una fundación es empleada sobre un suelo estratificado, se hace necesario realizar ciertas modificaciones a los métodos generales de capacidad de apoyo. Según Bowles, un depósito de suelo en el cual se emplaza una fundación se considera estratificado cuando el espesor del estrato D1 es menor a la profundidad H. En tal caso, la zona de falla se extiende hasta el interior del estrato inferior. Cuando el espesor del estrato D1 es menor que la profundidad H. Entonces se tienen varios estratos. Cuando el estrato superior es muy suave, es decir, la cohesión 1 es relativamente bajo, la falla puede ocurrir a lo largo del bloque deslizante 1 ABC y no a lo largo del arco circular, cuando este primer estrato es bastante suave. Bowles, en 1988, considera tres casos generales de fundaciones emplazadas en suelos estratificados. El caso 1, cuando la fundación es emplazada en arcillas estratificadas, es decir, que el ángulo de fricción es igual a 0 y los parámetros de la cohesión no drenada están dados por los siguientes casos. Caso 1A y caso 1B. Caso 1A, el estrato superior menos fuerte
que el estrato inferior. La cohesión 1 es menor a la cohesión 2. El caso 1b, el estrato superior más fuerte que el estrato inferior. El caso 2 es cuando la fundación está emplazada en suelos estratificados para los cuales se consideran las condiciones A y B del mismo modo que para el caso 1. Es decir, que el estrato superior es menos fuerte que el estrato inferior y el estrato superior es más fuerte que el estrato inferior. El caso 3 es una fundación emplazada en suelos estratificados alternando arcillas y arenas. En este caso se considera la arena descansando sobre arcilla y la arcilla descansando sobre la arena. La mayoría de los trabajos experimentales realizados para establecer métodos para la obtención de la carga última en cualquiera de los tres casos propuestos anteriormente se basan en su mayoría en modelos realizados por lo general considerando un ancho de fundación de 75 milímetros. Por otra parte, existen varios métodos analíticos, habiendo sido el primero de estos propuestos aparentemente por Button en 1953, quien utilizó un arco circular para encontrar un valor mínimo aproximado, el cual fue encontrado para NC igual a 5.5 menor a 2 veces pi para todos los círculos de pruebas en el estrato superior. El uso de arcos circulares de prueba puede ser fácilmente programado por una computadora para 2 o 3 estratos usando la cohesión no drenada para los estratos. Notar que en la mayoría de los casos el método de círculos da resultados razonablemente confiables. Sin embargo, se sugiere que el método de arcos circulares se encuentre limitado a casos donde la razón de resistencias CR, que es la relación entre la cohesión del segundo estrato y la cohesión del primer estrato, esté en un rango de 0,6 a 1,3. Cuando el valor de la razón de resistencias está muy alejado de este rango, existe una gran diferencia entre los valores de resistencia de los estratos. Y uno podría obtener valor de NC usando el método propuesto por Brown y Meyerhoff, que se haya basado en los modelos ensayados y es como sigue. Para valores de la razón de resistencias menores a 1, se tiene para una zapata continua esta ecuación, donde D1 es el espesor del estrato 1, el ancho B, y la razón de resistencias como la relación entre la cohesión del segundo estrato dividida entre la cohesión del primer estrato. ¿Ya? Para una fundación de zapata continua y para una fundación circular con diámetro igual a B, se tiene esta razón. Cuando los valores de la razón de resistencias es mayor a 0,7, los factores hallados mediante las ecuaciones 385 y 386 se reducen en un 10%. Para valores mayores a 1, los factores se calculan como sigue a continuación. Para la zapata continua, los factores de N ya los factores de N se calculan tanto para la zapata continua y para la zapata continuar, debería ser NC, ¿sí? NC para una fundación continua, cuyo valor de razón de resistencias es mayor a 1, se utilizan estas ecuaciones, ¿no? Donde D es el ancho de la fundación y D1 es el espesor del primer estrato. Para el caso de que la razón de resistencias es mayor a 1, se debe calcular tanto el N1I
como el N2I, mediante dos de las cuatro ecuaciones anteriores, dependiendo de la elección de estas de la forma de la zapata. Es decir, de si la zapata es continua o circular. Y a continuación se establece un valor promedio de los dos valores hallados de la siguiente manera. A través de las ecuaciones anteriores se puede obtenerse valores típicos de NC. Dichos valores son presentados en la tabla 3.20, debiendo ser los mismos utilizados como factor del NC de cualquiera de las ecuaciones correspondientes a los métodos desarrollados en el presente capítulo, ya sea Terzaghi, Meyerhoff, Hansen y Bessick. Valores típicos de NC utilizados para la determinación de la capacidad de apoyo en suelos de arcillas estratificados con la razón de resistencias igual a 0,4 en los valores de B de los estratos del primer estrato entre el ancho B, que varía entre 0,3 a 1, y estos son los valores de NC. Cuando el estrato superior es muy suave, el valor de razón de 1 sobre B es pequeño. Uno debería considerar la opción de emplazar la fundación a mayor profundidad en un estrato de arcilla de mayor rigidez, o en su caso, la utilización de cualquier tipo de método para el mejoramiento del suelo. Los modelos ensayados indican que cuando el estrato superior es muy suave, tiende a producirse un rebalse del suelo por debajo de la fundación. Al contrario, cuando el estrato superior es rígido, tiende a producirse el punzonamiento de la cuña, originándose en este al interior del estrato inferior de menor rigidez. A partir de las consideraciones anteriores, Bowles, en el 88, afirma que es posible verificar si se produce un rebalse debajo de la fundación o el respectivo punzonamiento de la cuña en el estrato inferior. Esta verificación se realiza cuando, tomando en cuenta la solución de borde inferior determinada en el apartado 3.2.4, es decir, que la carga última sea mayor al coasterisco más 4 veces la cohesión. Por lo tanto, es probable que el suelo rebalse por debajo de la fundación. El autor mencionado en el 74 encontró una solución para el sistema de dos estratos de suelo y propuso una serie de gráficas para la determinación de los factores de NC. Sin embargo, los valores propuestos no eran apreciablemente diferentes a los propuestos en la tabla 3.20. Por lo tanto, Bowles sugiere que para suelos estratificados con ángulo de fricción y cohesión drenada es posible obtener los valores de la siguiente manera. Calcular la profundidad H, que es igual a la mitad del ancho B más multiplicado por la tangente de 45 más el ángulo de fricción entre dos, utilizando el ángulo de fricción del estrato superior. Si el H es mayor al estrato 1, determinar el valor del ángulo de fricción modificado a través de las siguientes ecuaciones. El ángulo de fricción modificado va a ser una ponderación de los estratos, es decir, el ángulo de fricción multiplicado por el estrato 1 más el restante del estrato que está con el ángulo de fricción 2 entre la altura del espesor de la falla que estamos suponiendo que va a pasar por debajo de la fundación. Este procedimiento puede ser extendido para cualquier número de estratos, pudiendo utilizarse una ponderación. Realizar un cálculo similar para el valor de la cohesión, ¿ya? Como un valor de determinación de ángulo de fricción modificado, una cohesión modificada, y utilizar cualquiera de las ecuaciones de capacidad de apoyo desarrolladas para la determinación de la carga útil. Para este cálculo deben ser utilizados los valores modificados de cohesión y ángulo de fricción. Para el caso en el que el estrato superior es suave, es decir, presenta un bajo valor de ángulo de fricción y cohesión, uno debe verificar la probabilidad de rebalse del suelo por debajo de la fundación,
del modo que se indicó anteriormente. Finalmente, para el último caso, que es aquel que considera una fundación emplazada sobre un estrato de arena que se haya descansado sobre un estrato de arcilla o viceversa, se debe verificar primero si la distancia penetrará al interior del estrato inferior. Por tanto, si la altura h es mayor a d1, puede ser estimada de la siguiente manera. Encontrar la carga última con cualquiera de los métodos propuestos utilizando los parámetros de resistencia del estrato superior. Asumir una falla por funcionamiento que se inicia en la base de la zapata con dimensiones de ancho B y largo L. Para esto determinar primero un Q, una carga segunda última, que es igual al valor de la capacidad del estrato inferior. Por tanto, la capacidad segunda es determinada a partir de los parámetros de resistencia del estrato inferior y considerando para la determinación de la sobrecarga la profundidad total, es decir, el nivel de fundación más el espesor del primer estrato. Determinar la carga última ponderada por el medio de la siguiente ecuación. La carga última del estrato inferior más el perímetro total considerado para el funcionamiento, que puede ser 2 veces B por L o pi por el diámetro en caso de una fundación circular, PB, que es la presión vertical total de la base de la zapata al estrato inferior del suelo, K es el coeficiente de presión lateral del terreno, la cual puede variar en tangente de 45 más menos el ángulo de fricción entre dos al valor de K. El tangente del ángulo de fricción, el coeficiente de fricción PBK, S, y el perímetro del muro de la zona, que es igual al ángulo de fricción del estrato superior. P de 1C, que es la cohesión en el perímetro expresado como una fuerza que toma en cuenta la cohesión del estrato superior, y A, el área de la fundación utilizada para convertir las fuerzas de corte perimetrales en esfuerzos. Finalmente, esta carga última ponderado o calculado es comparado con el valor de carga última. El menor valor de entre estos dos valores es el valor utilizado. Según Bowles, en la práctica no se presentan a menudo casos en los que 2 o 3 estratos de arcilla existentes se hallen claramente delimitados. Es más, por lo general los estratos de arcillas se transforman gradualmente en un estrato duro de superficie sobreconsolidada a un estrato más suave, y sin embargo existen excepciones, dentro de las que se encuentran principalmente los estratos glaciares. Por tanto, cuando uno se encuentra con estratos de arcilla que no se hallen claramente delimitados, es aconsejable considerar a todos los estratos como uno solo y adoptar para este un valor de cohesión no drenada correspondiente al valor más bajo de cohesión que se presentan a través de todos los estratos. Por otra parte, el estrato de arena descansando sobre una arcilla o viceversa se presentan de manera más común en la práctica. Y en este caso la estratigrafía se halla definida de mejor manera. Para el caso de los suelos, con un número considerable de estratos de espesor delgado, valores promedio de los parámetros de resistencia para la determinación de la capacidad de apoyo pueden ser calculados mediante las siguientes ecuaciones. Estas son ecuaciones de valores de ángulos de fricción ponderados y cohesión ponderada. Los valores de HI pueden también ser multiplicados por un factor de ponderación si se desea, cuando la profundidad efectiva de corte de interés, limitada a aproximadamente 0.5 del ancho B tangente de 45 más el ángulo de fricción entre dos, generalmente para obtener el mejor promedio.
pueden requerirse de una o dos iteraciones, debido a que principalmente el valor del ancho B no es por lo general fijado hasta que la capacidad de apoyo sea establecida. Y como por ejemplo acá, pone como ejemplo el ejemplo 3.5, donde en un suelo con dos estratos diferentes, ¿ya? Eh, calcula la capacidad última ponderada. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Con esto hemos finalizado el capítulo número 3, donde se ha visto los métodos de capacidad última de apoyo para el cálculo de la capacidad admisible. ¿Alguna pregunta? Siguiente semana. El día de mañana no creo que me dé tiempo para preparar un repaso. En la siguiente semana vamos a entrar a una serie de repasos que ya lo venimos postergando varias semanas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Les voy a avisar oportunamente. Ya no creo que el lunes. No lo tengo definido todavía. Cuando lo defina les voy a avisar oportunamente. ¿Ya? Que queríamos. Ya los espero el día de mañana en hora de clase. Gracias. Hasta luego.